Capítulo 481. Aaron se volvió hacia Nova, que estaba a cargo de todo lo relacionado con la simulación privada, y le preguntó: ¿Cómo va el desarrollo del sistema del ojo de Henry? ¿Puede detectar los niveles de maná en estado despertado? Nuestros sensores actuales son bastante sensibles, pero ese es el problema. En todo caso, son demasiado sensibles. En este momento, los investigadores están trabajando en algoritmos de filtrado para descartar los falsos positivos causados por focos de mayor concentración de maná. Debido a la necesidad de poder detectar las minúsculas cantidades de maná que emanan del objeto distante en el que viajan los visitantes, la cantidad de falsos positivos que obtuvimos cuando lo giramos y miramos a la Tierra fue ridícula. 15.000 millones de resultados fueron etiquetados erróneamente como humanos despertados, sin incluir a los que en realidad están pasando por las etapas finales de su evolución ahora. Y los que ya terminaron y se despertaron son tan débiles que son virtualmente indistinguibles de la densidad de maná de fondo en la mayoría de los lugares. Dicho esto, esperamos que se fortalezcan a medida que obtengan acceso a más maná. En este momento, es probable que sus niveles de maná sean bajos debido a la naturaleza aspectada de sus afinidades de maná y al gradiente de maná básico. Después de todo, si un despertado con aspecto de tierra quiere extraer maná de tierra, tiene que competir con todo el planeta, que todavía está absorbiendo maná a un ritmo casi incomprensible. Una vez que termine ese proceso de saturación, esperamos que la fuerza promedio de los despertadores experimente un aumento rápido y dramático, dijo Nova. Ella sabía que Aaron apreciaba los informes detallados cuando las circunstancias lo permitían, y dado que el imperio estaba en un raro momento de relativa paz y seguridad, el informe detallado sería lo mejor. ¿Tienen los investigadores una estimación de cuánto tiempo les llevará desarrollar el algoritmo? No, por el momento. El entorno en constante cambio dificulta el desarrollo de un algoritmo de filtrado que se adapte a todos. Podría asignarle un sexto, pero la tasa de error seguiría siendo demasiado alta para el uso general y nos veríamos obligados a investigar todos los falsos positivos. Esto sería perjudicial, ya que daría a nuestros enemigos una pista obvia sobre nuestras capacidades de rastreo y prolongaría el conflicto al obligarlos a idear una contramedida efectiva. Sería como el desarrollo de armas y armaduras. Nos veríamos obligados a dedicar recursos a seguir mejorando nuestros métodos de detección para hacer frente a las mejoras en la creciente capacidad de nuestros enemigos para esconderse. Así que es mejor esperar a que finalice el desarrollo y eliminarlos a todos de un solo golpe fatal. Bien, dijo Aaron, y luego se volvió hacia Nix. Nix, hasta que nuestra capacidad de ataque final esté madura, contaré contigo para mantener la presión sobre el culto progenitor. Con un saludo y una sonrisa descarada, Nix respondió: por supuesto. Pasarse a lo analógico ha sido interesante y creo que podría estar empujándome a adaptarme y evolucionar más rápido. Estaba absolutamente emocionada con el estado del juego de espías contra espías que estaba jugando con los cultistas, quienes estaban demostrando ser oponentes más efectivos de lo que jamás hubiera imaginado cuando se enfrentó por primera vez al conflicto con ellos. Gracias a toda la experiencia adquirida por Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría, más la incorporación de la estructura organizativa de red terrorista utilizada durante la más reciente guerra contra el terror, la IA, siempre optimista, se vio constantemente llevada al límite y obligada a adaptarse para superarlos. Los ojos de Nova y Gaia brillaron de color azul mientras ambas abrían canales de discusión privados con Nix, prácticamente bombardeándola con preguntas sobre la evolución que estaba experimentando. Sin embargo, era un asunto puramente de IA, por lo que educadamente lo mantuvieron en secreto y no lo plantearon en la reunión. Es una excelente noticia, Nix. Me alegro por ti, dijo Aaron con una sonrisa radiante en el rostro. Siempre trataba a la IA con la misma cortesía y respeto que a las personas reales, si no más, y nunca consideró que estuvieran limitadas de ninguna manera, a pesar de sus obvias deficiencias. Así, cada vez que hacían un progreso significativo hacia su objetivo de volverse más parecidos a los humanos, él se alegraba de oírlo.
Se aclaró la garganta y se dio cuenta de que había dejado que la reunión se desviara un momento. Aunque no había ninguna emergencia en ese momento, seguía siendo un mal hábito en el que caer. Sigamos adelante, dijo. ¿Cuál es nuestro próximo punto del orden del día? Lo siguiente es el nombramiento de líderes en las agencias imperiales. Ya hemos asignado aleatoriamente a las personas a los puestos de personal según su idoneidad, dijo Nova, con los labios crispados al recordar a Aaron tirando una moneda al aire para elegir a los ministros. Así que ahora todo lo que queda es examinar manualmente los puestos de liderazgo. Lanzó una mirada mordaz a Jeremy, el ministro del Interior. Como acabo de llegar, necesitaré algo de tiempo para revisar los perfiles y tomar decisiones. El simple hecho de reducir las listas fue de gran ayuda, gracias, Gaia, informó la joven ministra. Solo hago mi trabajo, respondió ella cortésmente. ¿Cuánto tiempo necesitarás? Preguntó Aaron. 2 semanas, máximo. Eso es quiero decir, tiempo de simulación. Jeremy todavía estaba acostumbrado a llamarlo VR, mientras que los funcionarios se referían a la simulación privada simplemente como la simulación. Al igual que la forma en que el gobierno internamente llamaba a las personas los despiertos, o los despertadores, y el público se refería a ellos como los bendecidos, demostró una especie de brecha en la cantidad de información disponible para los dos grupos. Se puede utilizar un método de selección aleatorio, dijo Aaron. Todos los candidatos que han pasado las múltiples rondas de selección de Gaia son igualmente viables para los puestos. Lo único que realmente difiere es la experiencia práctica y la metodología, y la experiencia práctica no es necesariamente tan valiosa como se podría pensar. Después de todo, nadie ha liderado nunca grupos de personas despiertas como parte de un imperio que se extiende a nivel mundial, por lo que cualquier experiencia práctica que puedan tener en posiciones de liderazgo o en política puede ser en realidad perjudicial cuando surgen cuestiones que están fuera de su comprensión. Capítulo 482. Gaia asintió. Pasé 4 filtros por toda la base de datos del registro acásico, cada vez seleccionando una cualidad diferente que beneficiaría al imperio específicamente, así como a la humanidad en general. Lo primero era la lealtad, lo segundo su opinión del imperio, lo tercero la ambición, o en términos menos educados, la corruptibilidad, y el cuarto cuán motivados estarían para beneficiar a la humanidad mejorando las vidas de la gente. Los que se filtraron en la lista que tiene frente a usted son los que obtuvieron una puntuación en el percentil 90 o superior en las 4 categorías, con al menos uno en el percentil 95 o superior. ¿Qué pasó con el resto de los candidatos? Se preguntó Jeremy. Eso depende. La mayoría de ellos fueron asignados a puestos inferiores en las distintas agencias, pero algunos fueron transferidos a Nix para una mayor investigación y monitoreo. Podemos saber todo lo que hay en la cabeza de una persona, pero el código imperial no cubre los delitos de pensamiento. Pero eso no significa que no podamos predecir la probabilidad de que la gente viole la ley imperial en el futuro y elevarlos a una categoría de amenaza más alta que requiera un monitoreo más estricto. Bueno, me alegro de que al menos no haya espías euroasiáticos entre nuestros ciudadanos, dijo Jeremy con un tono irónico. Había llegado a aceptar vivir en un estado totalitario, pensaba, pero de vez en cuando algo que alguien decía lo dejaba perplejo y le recordaba lo absurdo de su entorno actual. Y la referencia orwelliana de Gaia al crimen del pensamiento había sido una de esas cosas que lo habían desconcertado. Al menos el imperio se preocupa por el pueblo, pensó. Y además, si tengo que vivir en un estado totalitario, al menos soy uno de los líderes, ¿no? Nova captó eso en su subrutina de monitoreo y asintió con la cabeza hacia Jeremy con una sonrisa brillante en su rostro. Todas nuestras regulaciones y acciones están dirigidas a prevenir exactamente el tipo de corrupción que temes ver en el imperio, Jeremy. El propio emperador incluso implementó controles y equilibrios sobre el poder y la autoridad imperiales que le dan a la gente una salida en caso de que nuestro liderazgo se vuelva loco con el poder y la autoridad a su alcance.
Lo sé, es solo que, de repente, ver que se abre la cortina y ver al hombre detrás de ella sigue siendo algo impactante. De todos modos se aclaró la garganta, volviendo al tema, tendré los puestos asignados dentro de las próximas 2 semanas. Tengo que hacer algo para ganarme el sustento, después de todo sonrió. Excelente. Espero con ansias ver los resultados, dijo Aaron. ¿Cuál es el próximo paso, Nova? Nova simplemente miró a Youssef. Él había detectado el problema incluso antes de tener acceso a la información que ahora tenía a su alcance, así que le dejaría ser él quien lo informara. Explotación de la simulación pública. Los empleadores están trasladando sus empresas a la simulación pública y obligando a los trabajadores a trabajar en oficinas virtuales con horarios dilatados, mientras que solo les pagan en función del equivalente en la vida real. Así que han reducido efectivamente sus salarios en un 50%, ya sea obligándolos a trabajar el doble de horas o pagándoles solo la mitad de las horas trabajadas, informó Youssef. ¿Sugerencias? Le preguntó Aaron. Tenía una idea en mente, pero dejaría que el nuevo ministro sugiriera la suya. Si era una idea lo suficientemente buena, no le importaría implementarla en lugar de su propia política, probablemente mucho más draconiana. Multas y leyes. Leí el Código Imperial y no vi nada que se refiera a salarios y derechos de los trabajadores. Por eso propongo una multa basada en un porcentaje del patrimonio neto de los empleadores, digamos, 10%, y que se consagre en el Código Imperial que los empleadores deben pagar 1 hora de salario por 1 hora de trabajo, independientemente de si ese trabajo se realiza en un entorno virtual o no. Esto debe hacerse junto con el pago de los salarios de los períodos de explotación a los trabajadores. Aaron asintió. La multa era más baja de lo que él estaba dispuesto a aceptar, pero la sugerencia de Youssef coincidía con sus ideas. ¿Y cuál sería la pena en el código para los reincidentes? Se aumentarán los niveles de multas hasta el 50%, dependiendo de la severidad y el número de veces que se hayan impuesto las multas, y se establecerán grupos de trabajo forzado o reclutamiento militar para los peores infractores. Dado que podemos detectar la intención, también podemos utilizar eso como guía. Excelente sugerencia, ministro Al-Mutairi, elogió Aaron. Gaia, reúnete con Minerva y actualiza el código legal imperial. Identifica a las personas que actualmente violan el código y dales una advertencia, además de enviar un comunicado de prensa a todos los medios de comunicación presentando la nueva ley. Es lo suficientemente importante como para que todos lo sepan, no solo aquellos que actualmente se ven afectados por el problema. No tenga miedo de nombrar nombres si hay algún infractor particularmente grave. Además, busquen algunas empresas que tengan una excelente reputación, y que no sea la mía, y pónganlas como ejemplos. Denles una mención oficial de buena ciudadanía y concédanles algunos beneficios tangibles para alentar a otros a seguir su ejemplo. Su Majestad, hablando de legislación laboral, tengo una sugerencia, intervino Jeremy. Adelante. Sugiero que implementemos un salario mínimo para todo el imperio que se centre en que sea un salario digno. Una persona soltera necesita un mínimo de 500 Yen para mantener una existencia de nivel de subsistencia que cubra todas sus necesidades absolutas. Por lo tanto, una semana laboral de 40 horas debería cubrir al menos esa cantidad, más algo para lujos y ahorros. Aaron asintió, levantó la mano y se sumió en profundos pensamientos durante unos momentos. Salió de sus pensamientos y se volvió hacia Nova. Eso es factible. Calcular un salario mínimo y publicarlo como un comunicado de prensa propio que se difundirá después de la primera publicación de la Ley de Derechos de los Empleados. 2,50 Yen por hora debería estar bien, dijo Nova. Hazlo, asintió Aaron. ¿Hay algún otro asunto interno antes de pasar a los asuntos militares? Población, dijo inmediatamente Youssef. Necesitamos más gente. Incluso con 7.500 millones de personas, la Tierra no está completamente poblada y aún puede albergar una población mucho mayor, especialmente con la tecnología de que disponemos. Por lo tanto, si queremos colonizar el sistema solar, y mucho menos las estrellas lejanas, necesitamos más gente.
Excelente sugerencia, señor ministro. Lo dejo en sus manos. Tráigame una propuesta completamente desarrollada en 2 semanas, en nuestra próxima reunión ordinaria, ordenó Aaron. Entendido, Su Majestad. Joseph se relajó en su silla y comenzó a considerar cosas que estimularían otro baby boom mientras la reunión se dirigía hacia asuntos militares. Capítulo 483. El penúltimo punto de la agenda de hoy es el militar, dijo Nova. Con la designación de Marte como comando Ares, Lab City está en medio del impulso final en ciencia de materiales para desarrollar una nueva aleación que convertirá a todo el planeta en una fortaleza. El diseño está terminado e incluirá domos de superficie y una red de túneles que se adentrará hasta el núcleo solidificado, donde albergaremos los reactores y supercúmulos cuánticos necesarios. El trabajo en ese frente ya ha comenzado y las impresoras atómicas móviles que desplegamos alcanzaron la mitad del camino hace 2 días. ¿Cuánto tiempo se necesitará para completar los avances necesarios?, preguntó Aaron. Si es necesario, puedo participar en la investigación y reducir el tiempo considerablemente. Solo Nova sabía que estaba hablando de comprar otro conocimiento del sistema. Pensó durante 2 nanosegundos antes de responder. Eso no será necesario por ahora. La investigación debería completarse en 1 mes o 2, según el tiempo de Lab City. Hay mejores cosas en las que invertir su tiempo limitado, señor. ¿Cuánto tiempo durará la construcción una vez que se consigan los materiales necesarios?, preguntó. 3 años, máximo, interrumpió John. Estaba trabajando en el diseño de la base con Athena, ya que los expertos debían encargarse de realizar las tareas en las que tenían conocimientos. De lo contrario, ¿para qué tener un consejo de asesores? Bien. Envíame el diseño cuando tengas la versión final y lo aprobaré y lo enviaré a la imprenta una vez que estén listos en el núcleo del planeta, respondió Aaron. A continuación se volvió hacia Athena. ¿Cómo vamos con el diseño de la flota espacial? Lab City está teniendo problemas para finalizar un diseño y elegir un tipo de arma. Están demasiado ocupados discutiendo los méritos de varios diseños existentes de franquicias de ciencia ficción, suspiró Athena. Si fuera un ser humano real, sospechaba que tendría el peor de los dolores de cabeza después de escuchar incluso unos pocos minutos del interminable debate de Star Trek versus Star Wars en Lab City. Realmente no puedo lidiar con ellos, señor. Son demasiado entusiastas. ¿Qué diablos son los phasers y los torpedos de fotones y los blasters Y? Suspiró de nuevo y dejó caer los hombros. Prefiero ocuparme de soldados aburridos, señor. Por favor, asigne a otra persona como enlace entre Lab City y Ares, rogó Athena. Aaron se quedó un poco desconcertado. Era la primera vez que una de sus IA de orden superior había tenido problemas para cumplir con las tareas que se le pedían. Entonces no pudo evitar reírse a carcajadas. Lo siento, no pude contenerme. Supongo que los fanáticos de la ciencia ficción son tu kriptonita. Recuperó el control de su expresión y se aclaró la garganta, luego se volvió hacia Nova. ¿Alguien quiere ponerse en contacto con Lab City en nombre de Athena, Nova? Señor, no creo que ninguna de las IA de orden superior pueda soportar que nos arrojen a ese pozo de fuego en particular sin permiso para usar nuestros privilegios de administrador. Ha estado ardiendo durante 200 o 300 años para ellos y no creo que se resuelva en ninguna de nuestras vidas, dijo Nova. ¿Es hora de crear otra IA de orden superior para supervisar Ciudad Laboratorio?, preguntó Aaron con el ceño fruncido. En realidad, preferiría no agregar otra IA al orden superior, ya que ya había muchas, en su opinión. Por eso había comenzado a usar más inteligencias virtuales últimamente. Pero para resolver una discusión como Trek versus Wars, tal vez tenga que autorizar una nueva IA para supervisar Lab City, y para pastorear investigadores, solo una de orden superior serviría. Tal vez, señor. Sugiero que lo dejemos pasar algunas semanas primero. Los choques caóticos entre la metodología de investigación y las ideas suelen producir los mejores resultados al final, así que estaré atento y le avisaré si la situación empieza a salirse de control y a afectar seriamente su trabajo.
Pero, por el momento, no hay más que una rivalidad beneficiosa entre ellos. Bien. Fijemos como fecha límite para la resolución de esa situación nuestra próxima reunión dentro de 2 semanas, dijo Aaron, todavía con el ceño ligeramente fruncido. No estaba contento de que los investigadores a los que había dedicado tanto tiempo y esfuerzo para reclutarle estuvieran planteando problemas insignificantes como un debate fuera de control y retrasando las cosas incluso por un segundo. ¿Cuál es la situación del comando de la flota? Hemos insertado los elementos de influencia apropiados en el juego. Debería inspirar a mucha gente a inscribirse en nuestra flota espacial, respondió Nix. Actualmente está listo para ser anunciado tan pronto como haya una oportunidad cuando no estemos ocupados anunciando otros cambios que sacudan el mundo, para que la gente pueda centrarse en nuestros nuevos productos de juegos. Bien. John, Athena, ¿algo más que añadir? Sí, señor. Necesitamos cuerpos. Sé que acabamos de conseguir 50 millones de nuevos reclutas, pero eso aún está lejos de ser suficiente. Para dotar de personal al comando Ares, estimamos que necesitaremos, miró a Athena para darle el número exacto. Un mínimo de 400 millones, señor, interrumpió ella. Sí, lo que ella dijo. Básicamente, 20 veces la cantidad que tenemos actualmente, y eso es solo para dotar de personal a nuestra base principal. Los puestos de avanzada aún requerirán más, y eso no cuenta la cantidad que necesitaremos si vamos a colonizar otros planetas más allá de Marte, finalizó John. Estamos trabajando en una solución para eso, le dijo Aaron a John. Estamos desarrollando una serie de juegos de realidad virtual para personas y Nix los está revisando, insertando influenciadores subliminales que deberían guiar a las personas adecuadas hacia nuestras filas, tanto en la Tierra como en el espacio. Eso debería ayudar. Gracias, señor. John saludó y luego volvió a sentarse, indicando que se habían planteado y abordado los problemas militares. ¿Algo más del Ministerio de Guerra? Preguntó Aaron. Atenea y John negaron con la cabeza. Todos sus problemas inmediatos habían sido planteados y todo lo que tenían que hacer ahora era esperar la resolución. Muy bien. Pasemos al tema candente. ¿Cómo debemos tratar con los que han despertado? El Imperio realmente necesitaba una dirección con respecto a los despertadores, y necesitaba ser decidida antes de que los que todavía estaban en el proceso de despertar terminaran. Si sus sospechas resultaban correctas y los que todavía estaban en las cápsulas médicas estaban despertando a categorías más altas de maná, un protocolo debía estar en su lugar antes de que despertaran, o el mundo se hundiría nuevamente en el caos. Capítulo 484. Muy bien. Pasemos al tema candente. ¿Cómo debemos tratar con los que han despertado? Joseph y Jeremy permanecieron en silencio. Ninguno de los dos tenía idea de la situación completa, ya que solo habían sido ministros durante unas horas, por lo que lanzar sugerencias ahora simplemente demostraría su inexperiencia en lugar de sus habilidades. Sin embargo, una cosa de la que se habían dado cuenta era que el propio emperador era un despertador. Pero ¿cómo era eso posible? No había estado ausente en absoluto, y mucho menos durante las semanas que tomaría experimentar un despertar. Pero aún así, no importaba, así que dejaron esos pensamientos para más tarde, cuando al menos sabían lo que debían saber como ministros. Aaron podía ver los pensamientos en sus rostros, pero no le importaba. Como miembros de más alto nivel del gobierno y parte de su círculo íntimo de asesores, los dos tenían una necesidad válida de saber sobre todo, excepto la existencia del sistema. De los datos que recopiló Akeso, parece que ya son capaces de una destrucción inmensa si se les entrena para usar sus habilidades. Y también hemos notado que, a medida que aumenta la densidad de maná a su alrededor, su poder y producción aumentan en consecuencia. Por el momento, Ares puede manejarlos, ya que la densidad de maná aún es baja y las personas que han terminado sus despertares solo son capaces de manipular maná elemental y derivado, pero eso no significa que simplemente podamos ignorarlos. Necesitamos asegurarnos de que tenemos bajo control a todos los que despiertan, ciudadanos imperiales o no. ¿Sugerencias?
Preguntó. Para empezar, hay que informarles que están registrados en la base de datos de los despertadores. El simple hecho de saber que no son anónimos debería ayudar a frenar muchos de los malos comportamientos, al menos entre los ciudadanos, dijo Nix. ¿Público o privado? Preguntó Aaron. Soldado, dijo inmediatamente Gaia. Los propios despertadores deberían estar registrados en una base de datos clasificada para proteger su privacidad. Cualquier filtración por nuestra parte debería ser castigada con severidad y la víctima debería recibir una compensación generosa. Después de todo, debería ser responsabilidad del propio despertador anunciar que ha despertado. Ella les dirigió a Joseph y Jeremy una mirada cómplice, una pista para que guardaran sus especulaciones sobre el despertar de Aaron para sí mismos. Una academia, sugirió Jeremy, pensando en una popular franquicia cinematográfica en la que los superhéroes se entrenaban en una academia para superdotados. Si hacemos que la inscripción sea obligatoria, podemos observar cómo interactúan entre sí en un entorno seguro, lo que nos dará una idea de cómo actuarán en determinadas situaciones. También fomentará un sentido de pertenencia a una comunidad más grande y eso debería prevenir la mayor parte del comportamiento antisocial. Y podemos influirles sutilmente a través de su currículo, añadió Nix. Aaron asintió con la cabeza en señal de aprobación. Hazlo realidad, dijo. También podemos exigirles que se gradúen de la academia para recibir licencias para utilizar sus habilidades, dijo Gaia. Como administradora, le gustaba mucho el tema de las licencias y los registros. ¿Cuál sería el castigo por usar su poder sin licencia? ¿Y qué pasa con los buenos samaritanos que ayudan a pesar de no tener licencia todavía? Preguntó John. Podemos castigarlos con el servicio Ares obligatorio si hacen un mal uso intencional de su poder o lo utilizan sin licencia. Los buenos samaritanos deberían ser juzgados caso por caso, respondió Athena. No todo puede ser un palo, dijo Aaron. Así que la zanahoria debería ser el dinero. La pobreza convierte en criminales a personas que por lo demás son honestas, así que podemos enrolarlos en una reserva estratégica y pagarles un salario por estar preparados para lidiar con situaciones que requieran su ayuda. Por ejemplo, enviarlos a ayudar a lidiar con desastres naturales como terremotos o incluso prevenirlos. Clasifíquelos y págueles en consecuencia. Hay 5 categorías de maná, que sepamos, por lo que se puede aplicar una estructura de rangos SAP, con ajustes basados en la utilidad de sus afinidades. Los rangos más altos recibirán un pago mayor y los rangos más bajos ganarán menos, pero aún así será suficiente para mantenerlos por encima de la línea de pobreza incluso si no tienen un trabajo real en el que trabajar, agregó Nova. ¿Qué tal si reforzáramos la idea de los superhéroes? Sugirió Joseph. Los jóvenes se dejan influenciar fácilmente por los demás, así que en lugar de llamarlos afortunados, ¿por qué no llamarlos héroes? Hagan que ser un héroe sea su trabajo diario y que sus mayordomos de inteligencia artificial gestionen su perfil en los medios. También les dará a los no despertadores ídolos a los cuales seguir y clubes de fans a los cuales unirse, actuando como una distracción del estrés de saber que los extraterrestres están en camino para potencialmente matarnos a todos. ¿Pero eso abarataría la palabra héroe? Intervino Jeremy. Quizás sea mejor reservarla para cuando se gradúen de la academia y obtengan sus licencias. Pero no se les puede tratar de forma diferente a los ciudadanos imperiales normales, héroe o no, son ciudadanos imperiales en primer lugar y deberían rendir cuentas de sus acciones como cualquier otra persona. La única diferencia es la cantidad de daño que pueden causar al infringir la ley, por lo que todos los despertados, o más bien los héroes, deberían tener el mismo castigo por infringir la ley. El servicio obligatorio en Ares. También ayudará con los esfuerzos de reclutamiento. Si tienen la edad suficiente para infringir la ley, tienen la edad suficiente para servir en el ejército. La forma en que se había desarrollado la reunión hasta el momento había impresionado tanto a Jeremy como a Joseph, elevando la ya alta opinión que tenían del emperador del Imperio Terrano.
Continuó así durante un tiempo mientras cerraban diversas lagunas en las propuestas en todos los aspectos que se habían discutido, la mayoría de las cuales habían sido identificadas por Nova y Gaia después de solicitar aclaraciones sobre ciertos puntos planteados. Finalmente, la reunión llegó a su fin y Aaron la clausuró. Esta fue la primera reunión del Consejo Interno del Imperio. Me siento impresionado tanto por el ministro Rogers como por el ministro Al-Mutairi. A pesar de haber llegado completamente a ciegas, ambos contribuyeron con algunas buenas ideas y espero ver lo que pueden hacer una vez que hayan digerido los paquetes de datos que les envié antes, dijo mientras miraba a los dos nuevos designados. Utilicen las próximas 2 semanas hasta que nos volvamos a encontrar para familiarizarse con las operaciones del Imperio y la CIA de orden superior que ayudan a gestionarlo. La simulación es gratuita para su uso y, en los próximos días, sus implantes estarán operativos, por lo que podrán trasladarse a las áreas de mayor dilatación temporal. Les sugiero que aprovechen eso para realizar sus tareas de la manera más eficiente posible. Por ahora, sin embargo, ustedes, caballeros, tienen discursos que preparar. Pronunciarán sus palabras inaugurales ante los 15 millones de nuevos empleados del gobierno, así como ante todos los empleados que ya teníamos antes de la ola de contrataciones de hoy. Lo espero con ansias. Hasta entonces, me despido. Aaron y Nova desaparecieron de la habitación, dejando a las 3 IA y a los 3 humanos para que se conocieran. Capítulo 485. Después de que terminó el encuentro con el resto del consejo y todos se familiarizaron entre sí, la sala del consejo quedó vacía y se disolvió en los qubits de los que se había creado. Los dos nuevos ministros estaban confundidos, cada uno de ellos considerando muchas cosas diferentes. La reunión en sí había sido extremadamente productiva, lo que sorprendió a Youssef. Estaba demasiado acostumbrado a reuniones en las que el objetivo principal era conseguir créditos y ser visto por la alta dirección en lugar de resolver problemas y poner en práctica planes. Por el contrario, el emperador, a pesar de su elevada posición, estaba dispuesto a involucrarse incluso en los detalles más insignificantes del funcionamiento del imperio. No es que fuera un microgestor, pero en realidad había escuchado los consejos y sugerencias de su consejo asesor en lugar de insistir obstinadamente en que la suya era la única voz que importaba. Jeremy, por otro lado, no tenía experiencia en sociedad y sentía que la reunión del consejo era más parecida a un grupo de amigos universitarios que planeaban un viaje largo después de graduarse. No fue nada como lo había imaginado. No hubo politiquería, no hubo habitaciones oscuras y, aunque la reunión se llevó a cabo en privado, no se intercambiaron favores ni ninguno de los otros tropos políticos de Hollywood que eran tan comunes en las películas que había visto mientras crecía. Según la interpretación que ambos hombres tenían de cómo trabajaban los antiguos dirigentes, nada de lo que acababa de ocurrir se acercaba siquiera a la palabra normal. No esperaban que se plantearan cuestiones, se recogieran sugerencias, se formularan planes y se aplicaran soluciones, todo ello en el espacio de una sola jornada laboral. Tal vez había algo en el imperio después de todo, en lugar de ser la fantasía de poder individual de un solo hombre poderoso ante la cual había obligado a toda la raza humana a capitular. Aún así, aunque los dos nuevos ministros estaban aturdidos por la demencial eficiencia del imperio, tenían trabajo que hacer. Así pues, los dos hombres regresaron a sus oficinas para dar el primer paso en la realización de las tareas que les habían asignado. Repasar la inmensa cantidad de datos que Aaron les había arrojado en el paquete durante la reunión. Tenía de todo. Impresoras atómicas y sus capacidades, presentaciones de todas las IA de orden superior que se encontraban en la cima de la cadena alimentaria digital, hasta qué punto el imperio podía mejorar el genoma humano, mejoras cibernéticas y biónicas, hojas de especificaciones de todo el hardware militar disponible para el imperio, y más. Les tomaría una semana excavar y digerir toda esa información ellos solos. Aún así, tenían el tiempo que necesitaban y más. Las reuniones del Consejo Asesor estaban programadas para cada 2 semanas en el mundo real, pero como jefes del Ministerio del Interior y del Ministerio del Exterior, tenían acceso a la simulación privada, lo que les daba un total de 5 meses hasta la siguiente reunión.
Y ese tiempo se extendería a medida que sus implantes de microcomputadoras cuánticas entrarán en funcionamiento, aumentando la dilatación temporal que sus frágiles cuerpos humanos podían soportar de 31 a 51. Una vez que sus mejoras genéticas estuvieran completas, esa relación aumentaría aún más, hasta una dilatación temporal de 81. Pero eso sería después de la siguiente reunión, ya que el conjunto completo de mejoras genéticas, sobre las que acababan de leer, tomó 2 semanas completas de tiempo real para implementarse. Aunque el concepto del tiempo estaba cambiando para la raza humana, la realidad y la realidad virtual todavía eran diferentes, y tuvieron que considerar las cosas desde el punto de vista de la primera. Que Alá tenga piedad de nosotros, dijo Yusef en voz baja cuando se dio cuenta de lo profundas que eran en realidad las aguas imperiales. Estaba más que agradecido de que Aaron fuera increíblemente benévolo y ni siquiera podía empezar a imaginar los horrores que un maniático del control y ávido de poder podría infligir a los inocentes, si estuvieran ellos en el trono en lugar del benévolo emperador que tenían. Espero que ese día nunca llegue, rezó, esperando contra toda esperanza no vivir para verlo, si es que llegaba. Nota del editor. Yusef es un musulmán practicante activo. Haré todo lo posible por respetar el Islam y a los musulmanes que lo practican, pero como no es mi propia religión, puedo cometer errores al insertar frases y dichos aquí y allá para que los personajes parezcan más reales, como hago habitualmente. Si ofendo, me disculpo de antemano y los errores de la novela son únicamente míos, no de Agent 047. Los 2 hombres continuaron leyendo durante horas, ambos habían perdido por completo la noción del tiempo mientras leían los archivos que tenían en las manos. No solo se les había entumecido el culo, sino también los pensamientos. En cierto punto, las sorpresas dejan de ser sorprendentes y se convierten en algo normal, y después de revisar la mitad de los archivos, ese momento había llegado y pasado hacía tiempo. Ahora, se sentían afortunados de haber recibido el poder para desarrollar el imperio, prácticamente desde sus inicios. Las decisiones que tomarían en el futuro determinarían el destino de la humanidad durante el resto de su existencia, o al menos durante muchas generaciones venideras. La responsabilidad recayó sobre ambos, y ambos sintieron su peso. Entonces, ¿y Jeremy, verdad? Empezó Yusef. Jeremy asintió y esperó a que continuara. ¿Por qué crees que el emperador nos eligió? Hay muchos políticos respetables que podría haber elegido para puestos ministeriales, pero en lugar de eso, se los dio a un joven sin experiencia más allá de los trabajos en el comercio minorista y a un hombre de mediana edad que no tenía nada que hacer y que estaba haciendo tiempo en puestos de gestión intermedia, preguntó Yusef. No tenía suficientes dedos para contar a los políticos que realmente eran buenos en el trabajo de gobernar. Fácil. Todavía no nos hemos corrompido. Una vez que te has visto expuesto a la corrupción en la política, es casi imposible no volver a caer en esa espiral. Aunque no fueras corrupto para empezar, solo la idea de las cosas que puedes tomar de la gente para tu propio beneficio estará constantemente susurrando en el fondo de tu mente como tu propio diablo personal, respondió el joven, dejando a un lado los archivos que estaba leyendo en ese momento. La conversación que había iniciado Yusef le resultó interesante al hombre mucho más joven y, además, la información contenida en el volcado de datos imperial, como decidió llamarlo, era francamente aterradora. Yusef pensó por un momento, luego abrió una pantalla y comenzó a buscar información sobre políticos, desde los más altos cargos del poder hasta el más bajo de la junta escolar. Parece que la mayoría de los líderes mundiales están bajo arresto domiciliario o en los agujeros más profundos y oscuros que el imperio pudo encontrar, a la espera de juicios por crímenes cometidos durante su mandato. Lo mismo se aplica a todos los niveles de poder, dijo Yusef después de leer el resultado de su búsqueda. Así que tal vez tengas razón. Por supuesto. Es natural, después de todo, tú conoces tan bien como yo las herramientas que tiene el gobierno para detectar a las personas que infringen la ley. Jeremy se refería a los datos cerebrales archivados en las secciones clasificadas del registro acásico.
La lucha contra la corrupción y el abuso de poder nunca terminará, pero al menos el imperio tiene las herramientas para combatirla de manera efectiva, dijo el joven con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Ya había visto su salario y, combinado con los beneficios de la ciudadanía imperial, estaría viviendo una vida con la que ni siquiera podría haber comenzado a soñar cuando estaba en el pantano de Luisiana. Tanto él como su madre podrían vivir toda su vida sin ninguna preocupación. Cambiando de tema, preguntó. Por cierto, ¿cuándo cree usted que Su Majestad se convirtió en un despertador? Capítulo 486. Por cierto, ¿cuándo crees que Su Majestad se convirtió en un despertador? Preguntó Jeremy. Joseph pensó un momento, tratando de encontrar una línea temporal en la que el emperador pudiera haber despertado sin estar visiblemente ausente de la vista del público. Pero no podía recordar un período de una semana desde la fundación del imperio en el que Aaron no hubiera hecho una aparición. Si sucedió después de la fundación del imperio, probablemente fue en las primeras semanas. Pero eso tampoco es factible, así que debió haberse despertado mucho antes. El joven asintió ante la idea de que Aaron hubiera despertado antes de fundar el imperio. No había hecho muchas apariciones públicas hasta la última guerra, solo se mostraba cuando era absolutamente necesario, se veía obligado a hacerlo o cuando presentaba sus primeros productos. Incluso si se despertó antes, eso demuestra que es un hombre muy paciente y parece haberlo ocultado bastante bien. No puedo pensar en nadie que conozca personalmente que no haga alarde de sus nuevos poderes, tratando de elevar su estatus y obtener algunos beneficios. A ninguno de ellos le importaría en absoluto el daño que pudieran causar al abusar de sus poderes, dijo. Pensó en su medio hermano, que ansiaba cualquier tipo de atención que alimentara su ego, algo que Jeremy despreciaba particularmente en él. Pero entonces algo hizo clic en su mente y dijo: por lo que acabamos de leer, hay 5 categorías conocidas de maná. ¿No significa eso que es posible que haya despertado algún tipo de habilidad mental a través del maná esotérico? Recordó que, hace más de 2 años, Aaron había creado su primer producto revolucionario, Bugzapper. Esa fue la primera ficha de dominó que cayó y que condujo a la formación del Imperio Terrano. Los dos hombres se miraron y cada uno pensó las mismas 2 palabras. Mierda. Si el emperador realmente había despertado hace más de 2 años, entonces era monstruosamente fuerte además de ser muy, muy inteligente. Primero había construido un imperio comercial completamente bajo el radar, junto con la fuerza militar más avanzada del planeta, todo mientras manipulaba países enteros como piezas de un tablero de ajedrez y permanecía completamente oculto. Y por fuerte que fuera su habilidad en ese entonces, cuando la Tierra todavía era un páramo con casi nada de maná, solo podían imaginar lo fuerte que era ahora, después de años en los que la densidad del maná aumentó hasta el punto en que incluso la gente normal comenzaba a despertar. Pero todavía hay algo que no entiendo, reflexionó Jeremy. ¿Qué es eso?, preguntó Joseph. En su discurso, cuando habló sobre el maná desencadenando una evolución y dando a las personas superpoderes, hubo una parte en la que habló sobre cómo había pasado una masa crítica y que el aumento de la densidad del maná se había convertido en una reacción autosostenida, dijo el hombre más joven. ¿Qué es lo que no entiendes? Tomé una clase de geología en la universidad y mi profesor habló de algo que ocurrió hace 2400 millones de años. Se llama el gran evento de oxidación, donde la producción de oxígeno hizo lo mismo que el maná está haciendo ahora. Expulsó casi todo el metano de la atmósfera y creó la capa de ozono. Eso es lo que permitió que la evolución comenzara y los organismos multicelulares se convirtieron en la norma después de eso. Joseph no entendió muy bien de qué estaba hablando Jeremy y, como pronto se dio cuenta, había pasado por alto completamente el tema. No estoy hablando de eso. Ese paralelismo es obvio. El gran evento de oxidación permitió la evolución de los organismos multicelulares, y ahora él, supongo que podemos llamarlo el gran evento del maná, está permitiendo que los organismos multicelulares evolucionen aún más.
Después de todo, las especies de la Tierra ahora han estado básicamente estancadas, evolutivamente hablando, durante mucho tiempo. Pero lo que quise decir fue que, si recién ahora ha alcanzado la fase de autosuficiencia, entonces antes de ahora, algo o alguien lo estaba produciendo artificialmente en cantidades lo suficientemente grandes como para llevarlo al nivel en que el proceso se vuelve automático. Así que mi pregunta es, ¿quién o qué estaba haciendo eso? A los dos hombres se les puso la piel de gallina al pensar en las posibilidades. El mejor escenario posible era que Aaron fuera el responsable, y el peor escenario posible era demasiado aterrador para imaginarlo. ¿Por qué no le preguntamos a alguien? No hay necesidad de que nos volvamos locos buscando la respuesta por nuestra cuenta cuando podemos simplemente preguntar, ¿verdad? Dijo Youssef, y luego llamó de inmediato a Nix. Todo su trabajo, si no su propia existencia, giraba en torno a la información y su acaparamiento. ¿Qué necesitas? Preguntó Nix. Había estado prestando atención a los dos ministros y se había sorprendido de lo cerca que habían acertado con sus especulaciones a ciegas. Youssef dejó que Jeremy preguntara, ya que fue él quien sacó el tema. Tienes razón, dijo, y luego mostró una grabación del reactor de fusión debajo de la isla Avalon, tal como se ve a través de la lente de los sensores del ojo de Henry en la red panóptica. Luego les contó cómo eso los había llevado a descubrir a los extraterrestres que estaban llegando y su creencia de que esa era la causa del descubrimiento de la Tierra por parte de esos mismos extraterrestres. Necesitaban estar al día con eso, y aunque estaba incluido en su paquete de datos introductorio, obviamente aún no habían llegado a ese archivo. Los dos hombres se quedaron congelados por un buen rato y Nick se quedó allí, esperando pacientemente a que dijeran la información que acababa de darles. ¿Y ahora, qué? Hemos llegado a una fase de crecimiento autosostenible. ¿No brillamos mucho más y por todos lados? Preguntó Youssef después de sacudirse el aturdimiento en el que se encontraba. Ser insensible a las sorpresas ayudó a acortar el tiempo que estuvo perdido en el shock. Imagina que estás en una habitación fría. Si enciendes el fuego en la chimenea, esa es la única fuente de calor de la habitación, por lo que será muy evidente para alguien que esté fuera de la habitación. Sin embargo, si enciendes el aire acondicionado central, toda la habitación se calienta, por lo que el cambio es más difícil de detectar. Esa es la situación actual. Cuando la única fuente de maná era el reactor debajo de la isla Avalon, era muy obvio, como un faro en una noche oscura. Pero ahora todo el planeta, y el sistema solar del que forma parte, se está llenando de maná. Les mostró imágenes de antes y después del gran evento de maná, tal como se vieron desde los satélites Panopticon. Esa es la diferencia y por eso no nos preocupa la creciente densidad de maná en el sistema solar. Pero creemos que la razón por la que lograron descubrirnos es debido a la señal intermitente que emite el convertidor de maná en el reactor de fusión. Con suerte, cuando lleguen, la densidad de maná será lo suficientemente alta como para que nuestros despertadores tengan un efecto disuasorio sobre cualquier posible acción hostil por parte de los alienígenas. Eso sería al menos un rayo de esperanza para toda la situación en la que nos encontramos. Capítulo 487. Ciudad Laboratorio. Aaron estaba en un laboratorio, concentrado en un bloque de metal del tamaño de un teléfono inteligente. La punta de su dedo recorría su superficie de un lado a otro, dejando atrás línea tras línea de escritura rúnica dorada y brillante. No, no es eso, suspiró, arrojando el ladrillo por encima de su hombro, donde aterrizó encima de una pila hasta la cintura de otros ladrillos metálicos de tamaño y forma similares. Se reclinó en su silla y cerró los ojos, su percepción se volvió hacia el interior en meditación hasta que vio su corazón rúnico. Latía rítmicamente, destellando una luz dorada oscura con cada ciclo de contracción y expansión. Durante las últimas 10 semanas que había pasado en Lab City, había estado descifrando los billones de líneas de escritura rúnica que el sistema había grabado en su corazón, centrándose en aumentar su biblioteca de runas útiles más allá de las impresas en su memoria por el conocimiento que había comprado del sistema. Lo que había descubierto era, absolutamente nada.
Todavía no podía comprender cómo funcionaban ni qué se suponía que debían hacer. ¿Se vería obligado a comprar conocimientos rúnicos más avanzados de su sistema? No era algo que quisiera hacer. Sus SP estarían mejor gastados en este momento en fortalecer a la humanidad para los inevitables conflictos que vendrían en el futuro. Después de todo, incluso si estos primeros alienígenas eran pacíficos, la única garantía era que no todos serían iguales. Al final, la humanidad se vería envuelta en una guerra interestelar, y cada momento hasta ese inevitable estallido debería dedicarse a garantizar que salieran victoriosos. Suspiró y abrió los ojos de nuevo, sacando un nuevo ladrillo de metal de la pila ordenadamente apilada frente a él. La punta de su dedo brilló con un brillo dorado cuando estaba a punto de repetir el proceso, cuando de repente, la puerta de su laboratorio se abrió de golpe y entró un hombre. «¡Dios mío!», gritó el hombre, prácticamente vibrando de emoción. «Lo hemos logrado». Levantó las manos en señal de júbilo y se abalanzó sobre Aaron en un intento de envolverlo en un abrazo. Aaron se hizo a un lado y el hombre se estrelló de cara contra la silla en la que estaba sentado. «¿Lo encontraste?», preguntó. «Sí. A este material lo llamaré HMM». El hombre hizo una pausa, perdido en sus pensamientos. Era evidente que se había precipitado en el momento en que hizo el descubrimiento sin siquiera pensar en nada más que en haberlo hecho. Bueno, supongo que estaría tan loco como él si fuera un investigador de Lab City, reflexionó Aaron internamente. El hombre que había interrumpido su trabajo era el profesor Yves Brechet, un famoso metalúrgico francés. Aaron le había encomendado personalmente la tarea de crear una aleación que pudiera actuar como medio superconductor del maná, un trabajo para el que estaba excepcionalmente cualificado y en el que había estado trabajando durante los últimos 30 y tantos años, casi una décima parte de su tiempo en Lab City. Aaron había estado trabajando en un tipo de dispositivo superconductor de almacenamiento de energía de maná que pudiera manejar maná, pero no había logrado encontrar el superconductor adecuado para ello. Pero eso era exactamente para lo que existía Lab City. Nota del editor. Los superconductores son baterías sorprendentemente buenas debido a su capacidad de conducir electricidad con una resistencia casi nula. Los sistemas superconductores de almacenamiento de energía magnética se cargan increíblemente rápido, se descargan con la misma rapidez, no pierden energía como otras baterías y no tienen partes móviles, lo que los hace increíblemente duraderos y confiables. Bueno, no importa cómo lo llames, profesor, comenzó Aaron, pero luego se dio cuenta de que los ojos del profesor se habían puesto vidriosos y estaba murmurando para sí mismo. Se inclinó más cerca y escuchó. Ibesium, no. Espera, sí. Ibesium. No, es una aleación, no un elemento, continuó hablando el profesor en voz baja, olvidándose por completo de la existencia de Aaron. Aaron suspiró y agitó la mano, enviando al profesor Brechet de vuelta a su laboratorio, luego se frotó las sienes y se dejó caer en su silla. Nova, dijo. Nova salió de su escondite, en realidad nunca se apartó de su lado, ni siquiera cuando él le pidió estar solo para poder concentrarse, y preguntó. ¿Sí, señor? ¿En qué me estoy equivocando? ¿Por qué no puedo descifrar las runas de mi propio corazón? Apretó los dientes con frustración. 10 semanas, señor. Usted insistió en resolver esto por su cuenta y juró que lo haría sin la ayuda de nadie más, señor. Solo han pasado 10 semanas. ¿Ya se está rindiendo? Si no soy capaz de hacer algo, ¿debería seguir intentándolo durante años, décadas o incluso siglos? Lo único que estaría haciendo sería perder el tiempo golpeándome la cabeza contra una pared indestructible. Tengo mejores cosas que hacer con mi tiempo y hay gente que me necesita, dijo con rectitud. Está bien, señor. ¿Puedo pedirle un favor? Nova cambió de tema. Ah, ¿sí? Por supuesto que puedes, Nova. ¿Qué necesitas? Me gustaría su permiso para usar los datos de su cerebro para un proyecto secreto, y que no pregunte sobre ello hasta que esté listo, señor. Por supuesto, tienes todo mi permiso, dijo Aaron, y luego retomó la conversación a su cauce original.
¿Tienes algún consejo para descifrar las runas de mi corazón? Por supuesto, señor. Si lo mira, ¿no parece un lenguaje de programación? No es un léxico, así que lo ha estado abordando de forma totalmente incorrecta, señor. Aaron se quedó estupefacto. Había estado tan concentrado en descifrar las runas individuales que no había logrado captar la estructura en la que estaban dispuestas. Sin embargo, ahora que alguien se lo había señalado, tenía una dirección obvia en la que seguir con sus esfuerzos. A veces la vida era así. Necesito una burbuja temporal, Nova. Aumenta la velocidad de dilatación temporal en mi laboratorio tanto como puedas, tengo un idioma que aprender. Sí, señor, dijo Nova, luego generó una burbuja de tiempo como se le pidió y permaneció inmóvil, observando a Aaron en busca de cualquier signo de inestabilidad o incapacidad para manejar la dilatación. Se sorprendió cuando él logró manejar fácilmente una dilatación de tiempo de 1427,1, que era lo máximo que podía darle con el poder de procesamiento a su disposición. Después de todo, el imperio todavía necesitaba funcionar, o ella habría concentrado todos sus supercúmulos cuánticos en su solicitud. 15 años después, Aaron abrió los ojos, pues por fin había descifrado el 2,81% de las runas grabadas en su corazón. Era su límite absoluto, ya que el resto de las runas parecían estar envueltas en una especie de niebla que las oscurecía. Extendió la mano y agarró un ladrillo del tamaño de un teléfono inteligente de la nueva aleación del profesor Brechet y la punta de su dedo brilló en color dorado mientras lo pasaba rápidamente de un lado a otro sobre la superficie del material, dejando rastros de brillantes escrituras rúnicas doradas talladas en el metal a su paso. Pronto, todo el ladrillo estuvo cubierto con tanta escritura rúnica que todo brilló con un dorado oscuro y tenue y comenzó a absorber el maná del aire en su laboratorio. Aaron sonrió ante su éxito y lanzó el ladrillo hacia arriba y hacia abajo, atrapándolo y volviéndolo a lanzar hacia arriba como un malabarista experto. Lo logré, Nova. Es un éxito. Felicitaciones, señor. Dijo. Ahora todo lo que tiene que hacer es descubrir cómo automatizar el proceso para no tener que hacerlo usted mismo. Sé exactamente lo que necesito, respondió mientras abría la interfaz de su tienda de sistemas. Impresión rúnica, nivel 1 dicen que es pereza, lo agregó a su carrito y revisó sus SP disponibles. Con una pequeña sonrisa, hizo clic en la opción de compra y se acomodó en su silla para aceptar la descarga de conocimiento del sistema. Capítulo 488. Mierda. Corran, malditos idiotas. El sargento mayor José Tequilla Cuervo estaba en una ciudad en ruinas con el resto del equipo Reaper 22. Había comenzado como una pequeña metrópolis agradable y tranquila llena de pequeñas abejas obreras ocupadas con sus actividades diarias, hasta que un supervillano secuestró al hijo del alcalde de la ciudad. El equipo Reaper 22 había sido enviado para neutralizar al criminal, salvar al niño y evitar que la situación se saliera de control y llegara a un nivel absurdo. Obviamente algo había salido mal. Tequilla maldijo fervientemente a Murphy mientras corría a toda velocidad, con la sombra de un rascacielos entero rodeando a su equipo. Resultó que el secuestrador era parte de un equipo de criminales, y uno de ellos había arrancado un rascacielos entero de sus cimientos y simplemente lo había arrojado a los desventurados segadores. Naturalmente, no los mataría si los golpeara. Ni siquiera afectaría demasiado su estilo, y mucho menos les haría la raya del pelo o al revés, pero aún así sería vergonzoso. Después de todo, ¿quién querría ser conocido por no poder esquivar un edificio? Todo el equipo de Tequilla recibiría muchísimas críticas de los demás muchachos del cuartel una vez que se hiciera pública la revisión posterior a la acción. Ya lo harían, después de haber cometido un error tan espectacular, pero al menos podrían limitar el daño esquivando el edificio que se acercaba rápidamente a ellos desde el cielo. Entonces, el mundo entero se congeló a su alrededor y se desintegró en partículas que volaron hacia el cielo y desaparecieron. Simulación terminada, anunció la voz obviamente sintetizada de un sexto. Tequilla y el resto de su equipo se miraron entre sí.
¿Crees que esto significa que el AR no va a salir? Preguntó uno de ellos. Probablemente no. La comandante suprema Athena aún nos dará una reprimenda, dijo el sargento mayor Cuervo en un tono abatido. Bueno, mierda. El resto del equipo Reaper 22 asintió con la cabeza. Esas dos palabras describían perfectamente la situación en la que se encontraban. El equipo presionó el gran botón rojo en sus pantallas SAR y fueron transportados a una sala de reuniones, donde fueron recibidos por la última persona que querían ver en ese momento particular. Buenas tardes, comandante supremo. Gritaron al unísono. Tranquilos, caballeros. No están aquí para hablar de su, francamente, épico error en su última misión de entrenamiento, dijo con una sonrisa sádica de labios finos en su rostro. En cambio, lo sacaron para ayudar a probar una nueva pieza de equipo. Dejaré que su creador les explique más. Ella se hizo a un lado y una luz brillante creció desde una chispa hasta la forma de una persona, luego se transformó en Aaron, quien estaba de pie con el orgullo grabado en cada centímetro de su cuerpo. Hola, caballeros. Athena debería haberles informado de su próxima tarea. Pondrán a prueba el nuevo equipo en una prueba de estrés simulada. Athena me asegura que los resultados de su reciente misión han demostrado que son las personas adecuadas para el trabajo, dijo con una sonrisa en el rostro que no era una sonrisa. Créame, señor, absolutamente lo son, le aseguró Athena desde un costado, luego lanzó una mirada siniestra sobre los miembros del equipo Reaper 22 en la sala de reuniones. Aaron asintió y continuó. El equipo que probarás es el Sistema de Protección Física, Arcana y Psiónica, o PAPS, por sus siglas en inglés. Está diseñado para protegerte contra todo tipo de daño, dejando a tus nuts como una forma de protección de respaldo. Ahora que las personas están siendo bendecidas con superpoderes, se ha vuelto evidente que necesitamos desarrollar preventivamente sistemas de protección que funcionen contra todas las formas de daño, no solo el físico. Aaron pasó los siguientes 10 minutos dando una breve descripción general del sistema PAPS a los ansiosos miembros del equipo Reaper, luego les arrojó un archivo de datos que contenía la hoja de especificaciones detallada del nuevo equipo que se agregaría a su kit y desapareció. ¿Alguna pregunta? Preguntó Atenea. El equipo meneó la cabeza y respondió al unísono. No hay preguntas, señora. Muy bien. Tienes un día para revisar los datos y luego comenzará el ciclo de misiones de prueba. Retírate. Sí, señora. Gritaron los segadores con un saludo, luego abandonaron la sala de reuniones y se dirigieron a los cuarteles de su equipo. Entonces, lo primero que debemos hacer, dijo Tequilla una vez que regresaron a la bahía de su escuadrón, ¿cómo deberíamos llamar a este nuevo equipo? Se hicieron varias sugerencias y un miembro del equipo fue abucheado y golpeado hasta la muerte por sugerir Papesmear como apodo para el nuevo equipo. Luego, el alboroto se calmó durante unos minutos antes de que otro miembro del equipo sugiriera. ¿Por qué no lo llamamos Papi? Mi papi siempre se paraba frente a mí cuando sucedían cosas malas. Él ahuyentó al monstruo del armario y a los monstruos debajo de mi cama cuando yo era pequeña, me enseñó a nadar después de salvarme de ahogarme cuando me caí en la piscina, muchas cosas, en realidad. Mi papi me protegió cuando era pequeña, y ahora que somos grandes, nuestros papis ya no pueden ayudarnos. Pero este sí puede. Todo el escuadrón quedó en silencio mientras los hombres recordaban sus vidas y sus padres, ya sea que estuvieran presentes o no, protectores o no, decentes o no, incluso si sus padres eran la escoria más cruel y abusiva que conocieron mientras crecían, todos y cada uno de ellos soñaban con tener un papá como el descrito por su compañero de escuadrón. Bueno, dijo Tequilla. Parece que tenemos un ganador. El resto de los hombres asintieron y luego todos se pusieron manos a la obra revisando las especificaciones detalladas en el archivo que Aaron les había arrojado antes. Una hora después, terminaron de revisarlo y uno de ellos preguntó. Entonces, sargento mayor, ¿cree que papi nos protegerá de que nos arrojen rascacielos? La zona de escuadrones se sumió en otro largo silencio.
Esta vez, sin embargo, era un silencio frío y amenazador, ya que todos miraban con enojo a la persona a la que estaban a punto de golpear para que reapareciera por haber sacado a relucir su más reciente humillación. Capítulo 489. El mundo todavía se encontraba en la fase de recuperación tras la crisis económica y financiera. Gracias a una enorme cantidad de estímulos y otras ayudas por parte del gobierno, las empresas habían estado contratando personal en masa, lo que redujo considerablemente la tasa de desempleo mundial. Sin embargo, debido a la disparidad en materia de educación entre la población de algunos de los antiguos países, ya sea como resultado de guerras devastadoras o simplemente de un mal liderazgo, algunas zonas seguían sufriendo. El crecimiento económico parecía haberlas pasado por alto. Después de todo, si no saben que existe un programa para ayudarlos, ¿cómo se les puede ayudar? Así pues, sobrevivían gracias a la asistencia respiratoria mecánica, gracias a la donación de fondos de la Fundación Coeus y a la construcción de clínicas y escuelas gratuitas, entre otras cosas. Pero la recuperación en las zonas más afectadas seguiría siendo lenta hasta que sus niveles de educación alcanzaran el estándar mundial. Y ese, por desgracia, era un problema que solo el tiempo podía resolver. Entre las zonas que aún se encontraban en medio de una recesión económica se encontraba el antiguo país de Corea del Norte, que tenía la tasa de desempleo más alta y los niveles educativos más bajos como resultado de que la dinastía Kim los mantuvo deliberadamente sin educación y muy dependientes de su liderazgo. Y debido al lavado de cerebro generacional que se había implementado en todo su país, Aaron tuvo que tomar algunas medidas extremas para evitar que siguieran a los Kim a la tumba, o tal vez peor, actuaran y tomaran las armas que aún pudieran encontrar para pelear una guerra contra el mundo. Así, en esa zona se concentraba la mayor cantidad de cúbitos per cápita del mundo. Eran necesarios para reentrenar a las antiguas fuerzas armadas de la RPDC. Una vez que se habían instalado en sus cápsulas de larga duración, el siguiente grupo al que se trataba eran los muy ancianos, los muy jóvenes y los muy enfermos. El imperio no solo estaba proporcionando curación del cuerpo, sino también curando las mentes de las personas y despejando la niebla en la que el régimen de Kim los había puesto deliberadamente, despejando sus mentes y restaurando sus habilidades de pensamiento crítico sin implantar más detonantes de condicionamiento operante. Una vez completado el primer paso, se consideró que la recuperación estaba bien encaminada y a los ex soldados de la RPDC se les dio una opción. Unirse a Ares, retirarse con un pago único en End para comenzar su nueva vida civil o unirse a la agencia de policía imperial. Sin embargo, aquellos ex soldados que habían cometido delitos fueron remitidos a la judicatura imperial para ser procesados por sus delitos. Y como no existía una endeble ley de prescripción en el Código Legal Imperial, incluso los crímenes cometidos décadas antes se añadían a la lista de expedientes de los jueces para su juicio y sentencia. De todos modos, la mayoría de ellos optó por permanecer en el ejército, pues creían que sus perspectivas de futuro serían mejores si mantenían el estilo de vida al que se habían acostumbrado a lo largo de toda su vida adulta. La mayoría de quienes decidieron no continuar en Ares optaron por trabajar para la agencia policial imperial, y cambiaron los uniformes militares que les habían impuesto por uniformes civiles que ellos mismos eligieron. Solo unos pocos optaron por la jubilación a tanto alzado, en su mayoría aquellos que tenían familias que mantener y que los mantendrían. La principal razón que citaron para dejar el servicio gubernamental fue que sentían que el nivel de peligro en dicho servicio había aumentado enormemente con la llegada de los bendecidos, personas a quienes se les habían otorgado superpoderes gracias a unas misteriosas partículas que flotaban en el aire a su alrededor. Pero aunque su inseguridad era alta y sus perspectivas bajas, los ex ciudadanos norcoreanos eran casi unánimes en su ferviente apoyo al imperio. Ver la caída de las antiguas familias ricas que habían apoyado al régimen ridículamente corrupto de Kim a través de los ojos de personas recién desprogramadas los había hecho agradecidos al imperio que los había sacado de su pobreza anterior, haciendo de su región la más leal de todas las regiones del imperio en su conjunto, justo después de Edén, que tuvo la fortuna de ser el lugar de nacimiento del imperio terrano.
Sin embargo, aunque la ex República Popular Democrática de Corea era fervientemente leal al imperio, eso no significaba que no hubiera problemas. Un joven de ascendencia coreana se encontraba de pie frente a una de las sucursales físicas temporales del Banco del Universo. El edificio era un edificio que había sido reutilizado del Banco Central de la República Popular Democrática de Corea y que había sido confiscado como parte de un intento de derribar los pilares de apoyo del régimen de Kim. Entró en silencio al edificio y sacó un número del dispensador, se sentó y esperó a que llegara su turno. Después de unos 10 minutos, su número apareció en la pantalla y se dirigió a la estación de una atractiva cajera de banco de entre 20 y 30 años, que vestía el atuendo típico de una oficinista. Buenas tardes. Bienvenido a la sucursal de Pyongyang del Banco del Universo. ¿En qué puedo ayudarlo hoy, señor? Preguntó la señora con una sonrisa en el rostro. El banco le pagaba muy bien, lo que la había convertido de una inútil que perdía dinero en el sostén de toda su familia. Me gustaría hacer un retiro, dijo tranquilamente el joven. ¿Cuánto desea retirar? Preguntó la joven. Todo. La cajera del banco consultó el registro acásico para obtener la identificación del hombre, luego sacó su cuenta en sus gafas AR para facilitarle el retiro. Solo tenía 15 END en su cuenta, así que abrió el cajón y contó 2 billetes, luego los deslizó por el mostrador hacia el joven. Aquí tienes tu 15 final, ¿hay algo más que pueda? Gritó, de repente con un dolor insoportable cuando el joven le agarró la muñeca con su mano ahora en llamas. Ella continuó gritando hasta quedarse ronca y luchando por escapar de la garra del hombre mientras el humo se elevaba de su brazo junto con el hedor dulzón de carne humana asada. Traedme al director. Gritó el hombre mientras sujetaba el brazo de la cajera contra el mostrador del banco. Luego la arrastró, entre patadas y gritos, hasta la bóveda del banco. El guardia de seguridad del banco había informado inmediatamente de la situación, pero como implicaba el uso de un superpoder, le habían dicho que se retirara y continuara observando mientras se enviaba una unidad especializada para lidiar con el problema. El resto de las personas en el banco tampoco pudieron actuar, ya que el hombre cambió su agarre del brazo a su cuello, amenazando con cocinarla hasta la muerte en el momento en que alguien intentara algo heroico. Este robo a un banco pasaría a los libros de historia como el primer incidente en el que un individuo utilizó su superpoder para el mal, y solo habían pasado unas pocas horas después de que los despertados habían abandonado los cubos, sus despertares se habían completado. Capítulo 490. Aunque el edificio del Banco del Universo había sido requisado por el Imperio, habían realizado un análisis profundo para asegurarse de que fuera seguro usarlo como sucursal temporal de su banco. Después de que el análisis no descubriera problemas, decidieron no renovarlo, ya que sería un desperdicio de recursos. Sin embargo, se han hecho algunas cosas, como actualizar el sistema de seguridad e instalar un sexto de monitoreo para garantizar que cualquier problema se informe rápidamente a los superiores para su posterior evaluación y toma de decisiones. Un individuo con superpoderes está intentando robar un banco. Situación. Arcoíris. Víctimas. 1. Daños. Blancos. Evacuación en curso, nota del editor. Arcoíris es la palabra clave para las situaciones que involucran despertadores, ya que introducen un nivel de incertidumbre sobre cuán peligrosa es una situación determinada. Por lo tanto, podría ser cualquier cosa, desde inofensiva hasta catastrófica en un momento dado. Y en cuanto llegó el informe, las agencias imperiales entraron en acción. Se transmitieron órdenes a la Agencia de Salud Imperial, a la Agencia de Policía Imperial y a Ares. La respuesta fue abrumadora y, algunos podrían decir, innecesariamente numerosa. En menos de un minuto, llegaron 2 buques de primera respuesta, FRV, por sus siglas en inglés, uno de ellos con equipo de extinción de incendios capaz de rociar 1 kilómetro a su alrededor con espuma incendiaria para sofocar cualquier incendio, y el otro con más de 400 cápsulas médicas en su enorme bodega.
Más FRV estaban sobrevolando la sucursal del Banco del Universo en caso de que la situación se extendiera y necesitaran más capacidad de evacuación médica de emergencia. Además de ellos, la Agencia de Policía Imperial envió 20 transbordadores de transporte, blindados para soportar fuego pesado, y llenos de escuadrones de equipos SWAT y suficientes oficiales de control de disturbios con equipo completo para acordonar un radio de 8 cuadras alrededor del banco, además de un negociador de rehenes y un destacamento de Lea para garantizar su seguridad. Mientras tanto, la base Ares en las afueras de Pyongyang había enviado 2 aerohelicópteros cargados con un pelotón completo de soldados Ares. Estaban flotando a menos de 5 kilómetros de la orilla y podrían llegar a ella en cuestión de segundos. Muy por encima, más allá de la línea Karman, había un crucero de ataque orbital Ares con 2 batallones enteros de soldados cargados en cápsulas jet para esperar un despliegue de emergencia. Y 3 minutos desde el inicio del robo. El criminal con superpoderes todavía sostenía a la cajera del banco por el cuello, soportando todo el peso de su cuerpo y manteniéndola en posición vertical, a pesar de que había caído inconsciente debido al dolor de su brazo quemado. El director de la sucursal estaba rebuscando en la bóveda, sacando frenéticamente dinero de los estantes y colocándolo en grandes bolsas que el banco generalmente usaba para transferir moneda fuerte de un lugar a otro, como había exigido el joven. En ese momento, el director del banco no estaba preocupado en lo más mínimo por el robo. Sin embargo, le preocupaba el tiempo que le estaba tomando. El Imperio había enfatizado durante el entrenamiento que, si ocurría un robo, debían cooperar con el ladrón lo mejor que pudieran, ya que se podía recuperar dinero, pero no vidas. Y si el ladrón no liberaba pronto a la cajera, ésta solo estaría cada vez más cerca de su muerte. Cuando terminó de llenar las bolsas con dinero, las cerró y se volvió hacia el joven. Esto es lo máximo que pueden contener estas bolsas sin romperse. Si pones más de esto, no podrás cargarlo. ¿Puedes tomarlas y correr? Deja a la chica atrás, solo te retrasará y cuanto más tiempo estés aquí, menos probabilidades tendrás de escapar. Entonces, ¿qué te parece? Estaba intentando convencer al ladrón de que huyera para no agravar la situación, pero, por desgracia, no había tenido en cuenta la naturaleza humana. ¿Me estás dando órdenes, basura infrahumana? Gritó el joven con rabia al pensar que un pedazo de basura sin poderes pensaba que podía darle órdenes, o que era más inteligente y podía pensar en cosas que un miembro de los benditos no podía. No, 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 aseguró el gerente con un gesto de las manos y un movimiento de cabeza. No es eso lo que estoy tratando de hacer. Lo único que estoy diciendo es que si te quedas más tiempo, aumentarás el riesgo de que te atrapen. Eso es todo. Juro que solo estoy tratando de ayudarte. Estaba en pánico ante la idea de haber empeorado la situación. Tú, humilde y desdichado pedazo de, justo cuando estaba a punto de empezar a despotricar sobre lo grandioso que era y lo inútiles que eran los que no tenían la bendición, lo interrumpió una voz que provenía de altavoces ocultos por todo el banco. Probando, 1, 2, 3, la voz se aclaró la garganta y continuó. Kim O-song, soy el negociador Park de la Agencia de Policía Imperial de Pyongyang. Por favor, levante cualquier teléfono con señal y marque cualquier número para que podamos charlar. Los guardias de seguridad del banco ya habían terminado de evacuar a todos los presentes, excepto al cajero, al gerente y al ladrón. Una vez que los guardias habían salido del banco, el monitor de seguridad sexto lo selló por completo, confinando al ladrón como una tortuga en un frasco. A pesar de no estar precisamente entusiasmado con la idea, el joven se dio cuenta de que había sido atrapado por la escoria infrahumana sin bendición y tomó el Zeus One que le ofrecía el gerente. Marcó el número de la policía local y la llamada se conectó de inmediato. Se había enrutado automáticamente al negociador en forma de videollamada. ¿Qué quieres? Se burló Kim O-song mientras colocaba el teléfono frente a la cajera. Mantenía una mano sobre su cuello, sosteniéndola frente a la pantalla y su mano pronto comenzó a brillar de color rojo.
La mujer se despertó del nuevo dolor, pero todo lo que pudo hacer fue gemir y estremecerse, su cuerpo se debilitaba por momentos y sus ojos estaban en proceso de cerrarse, tal vez por última vez. Por favor, liberen la Irídanos. ¿Cuáles son sus exigencias? Con ella viva, hay más posibilidades de que sus exigencias se cumplan. Pero si muere, esa posibilidad se vuelve nula y el imperio caerá sobre ustedes con el peso de miles de millones. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.